Buenas noches, me da mucho gusto saludarles y contar con la atención de todos ustedes, a quienes manifestamos nuestra gratitud y les brindamos la más cordial de las bienvenidas a esta sesión académica de corte internacional y que estamos transmitiendo en tiempo real desde la sede del Colegio de Pediatría de Nuevo León en Monterrey. Saludamos con mucho afecto a quienes siguen esta transmisión localmente y por supuesto a quienes lo hacen desde diferentes sitios y ciudades del territorio nacional, así como en los Estados Unidos de Norteamérica, Centro y Sudamérica. Saludamos con mucho afecto a nuestros amigos y colegas de los colegios de pediatría de todos los estados de la República, afiliados a la Confederación Nacional de Pediatría de México, y en especial a la presidente doctora Marisol Millán Lizárraga, presidente actual, y al doctor Jesús Gerardo Guajardo Treviño, presidente electo de la CONAPEME. En el Colegio de Pediatría de Nuevo León se trabaja muy duro para mantener nuestro programa de educación médica continua siempre a la vanguardia, con la finalidad de tener para la comunidad pediátrica y sus especialidades afines actividades de mucho interés académico que fomenten los conocimientos en los diferentes ámbitos relacionados con la salud infantil. Por lo que deseo reconocer y agradecer públicamente a todos y cada uno de los integrantes de la mesa directiva que me honro en presidir, sus esfuerzos en la planeación, organización y desarrollo del programa académico con gran calidad clínica científica. Esta noche nos sentimos muy honrados en contar con la colaboración de una organización de gran prestigio internacional, Cook Children's Healthcare System, para la realización de esta sesión académica con un tema muy importante en el contexto de la gastroenterología pediátrica. Por esto agradecemos infinitamente las atenciones brindadas a nuestro colegio por Brenda Crawford, directora del Departamento Internacional, y de la doctora Mónica Luna, representante en México de Cook Children's Healthcare System. Muchas gracias a ambas, Brenda y Mónica, les agradecemos infinitamente. Sin sus atenciones y sus facilidades no habría sido posible la realización de esta sesión. Todos quienes integramos la mesa directiva de nuestro colegio deseamos expresar un agradecimiento muy especial porque sabemos que es una persona con muchas actividades clínicas de docencia e investigación, el haber aceptado la invitación a compartirnos sus conocimientos y experiencia en el Colegio de Pediatría de Nuevo León al doctor Clifton Wang, de quien les voy a presentar un breve resumen curricular. El doctor Clifton Wang realizó sus estudios médicos en la Universidad Dr. José Matías Delgado en El Salvador, su residencia de pediatría en Miami Children's Hospital. Cursó posteriormente su especialidad de gastroenterología pediátrica, hepatología y nutrición en la Escuela de Medicina de la Universidad Emory en Atlanta. El doctor Wang ha completado entrenamientos especiales y está certificado en múltiples procedimientos avanzados endoscópicos, tales como colangio, pancreato, retroendoscopía, enteroscopía, bariatría endoscópica y es pionero en el mundo para la endomicroscopía en niños. También el doctor Clifton Wang es director médico del programa de páncreas y gastroenterología intervencional en Cook Children's Medical Center. El doctor Clifton Wang le queremos agradecer y apreciamos bastante que dedique este tiempo al Colegio de Pediatría de Nuevo León y le cedemos cámaras y micrófonos para que nos hable de su plática
Enfermedad inflamatoria intestinal en pediatría. ¿Cuándo sospecharla? Doctor Wang, bienvenido, muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahora? Muy bien, doctor. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, doctor Alcala. Muchas gracias al comité organizador. Definitivamente para mí es un placer muy grande estar aquí con ustedes y compartir un poco acerca de la enfermedad inflamatoria intestinal en pediatría. Esta es para mí una pasión, cuidar de pacientes que tengan esta condición. Nuestro hospital es un hospital cerca de 450 camas más o menos y diagnosticamos más o menos como 4 Crohn's o colitis ulcerativas por semana. Tenemos más o menos 425 pacientes que son activamente manejados en nuestro centro hospitalario. La plática que voy a compartir con ustedes es, vamos a ver si pasa esta. Ok, la plática que voy a compartir con ustedes es enfocado al pediatra general y vamos a hablar un poco acerca de lo que es la patogénesis de la enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a utilizar un tiempo para indagar un poco en cuándo sospechar esta condición. ¿Cuál debería ser nuestro manejo inicial? ¿Qué tipos de métodos diagnósticos utilizamos para confirmar esta enfermedad? Vamos a hablar un poco acerca de tratamiento y manejo, y esto es un área muy animante porque ya tenemos muchos diferentes tipos de tratamientos que utilizamos en nuestros pacientes. Si tenemos un poquito de tiempo, vamos a hablar un poco acerca del manejo multidisciplinario, que en realidad esto se enfoca para todo tipo de enfermedad de autoinmune crónica que tiene efectos crónicos. La enfermedad inflamatoria intestinal, como sabemos, es un proceso inflamatorio gastrointestinal que ocurre en un huésped o un paciente que tiene la predisposición genética. Y se divide en los subtipos Crohn's y colitis ulcerativa, que es la colitis indeterminante. Vamos a ver esto, vamos a hablar un ratito. Cerca de más o menos 1.4 millones de personas aquí en Estados Unidos afectadas. Más o menos el 25% de estos pacientes son de edad pediátrica. La edad media de diagnóstico es de cerca de los 12 años y medio. Y ahorita estamos viendo también un fenotipo, grupo de pacientes que se presentan a edad temprana o muy temprana, en otras palabras, menos de 12 o 5 años de edad. Aquí en Estados Unidos, por cada paciente con colitis ulcerativa, diagnosticamos 2 con Crohn's. O sea, la relación es de 1 a 2 colitis ulcerativa Crohn's. Pero también existe más o menos un 10% de pacientes que se presenta como una colitis indeterminada. Eso es un grupo de pacientes que comparten características de ambos Crohn's con colitis ulcerativa. Generalmente esto ocurre cuando diagnosticamos esto muy temprano y si seguimos a estos pacientes por un lapso de más o menos 3 años, el 75% de estos pacientes se manifiestan como colitis ulcerativa y el 25% como enfermedad de Crohn's. La enfermedad de Crohn's es un proceso inflamatorio que puede ocurrir en cualquier parte del tracto gastrointestinal, prácticamente desde la boca hasta el ano. Se puede saltar, puede tener áreas continuas. Es un proceso inflamatorio que abarca las 4 capas del intestino y prácticamente al abarcar las 4 capas, causar mucha inflamación, podemos ver procesos inflamatorios que causan estenosis a nivel de intestino, abscesos, fístulas, o sea, comunicaciones entre 2 órganos, por ejemplo, hasta hiperplasia a nivel de la submucosa. En nuestros pacientes pediátricos, generalmente cuando diagnosticamos Crohn, el 60% de ellos tienen a nivel iliocolónica. A diferencia de los adultos, la gran mayoría de adultos, 90% de los pacientes que son diagnosticados con Crohn solo tienen enfermedad a nivel de ilio terminal. La colitis ulcerativa, por otro lado, es una condición que afecta prácticamente el colon y solo abarca lo que es la mucosa del colon. Puede ser tan severa que el paciente puede necesitar una colectomía de entrada. En nuestros pacientes pediátricos, la gran mayoría de nuestros pacientes se presentan como una pancolitis ulcerativa. Ese es el 50% de los casos, a diferencia de los pacientes adultos, que la mayoría, prácticamente un 80-85% se presentan con enfermedad a nivel de rectos sigmoides. Entonces usted puede lograr ver acá que en nuestros pacientes pediátricos el reto que tenemos es que generalmente estas enfermedades son más agresivas. Por otro lado, cuando hablamos de la patogénesis, tenemos que considerar muchos factores. Esto no es solo una cosa que causa la enfermedad, sino que son múltiples situaciones que deben de ocurrir en la persona, en el tiempo adecuado, en el lugar adecuado, en la situación adecuada. Hablamos de una predisposición genética.
pero por otro lado, estos pacientes también tienen una combinación de la microbiota bacteriana de cierto tipo, que es diferente a los pacientes que no tienen la condición. Y estos pacientes además tienen un defecto a nivel autoinmune gastrointestinal. Y por otro lado, hay una predominancia de ver estas situaciones en ciertos lados del mundo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la parte genética, hasta el día de hoy se han encontrado 200 puntos de mutación. Estos son mutaciones genéticas que se han investigado en cuanto a la funcionalidad del sistema inmunológico de los pacientes, de las personas. Entonces, podemos ver de que hay ciertas mutaciones que son muy específicas para Crohn's, para colitis ulcerativa, o incluso mutaciones que son combinadas, o sea, que se pueden encontrar en ambos casos, solo en pediatría o solo en adultos o en ambos tipos de pacientes. Entonces, lo interesante de ver la parte genética, porque ya hemos encontrado muchos genes mutados, es que hay poblaciones donde se puede encontrar hasta un 20% de una población con algún tipo de mutación, pero eso no significa que la persona necesariamente va a manifestar la enfermedad. Entonces, por ende, deben de haber otros factores y otros factores, el tipo de bacteria que estos pacientes tienen. Si usted puede ver en esta diapositiva, en la esquina superior izquierda, a nivel de estómago, el tipo de bacteria que tenemos aquí es muy diferente a lo que es el tipo de bacteria que tenemos en el recto. O sea, a medida nos vamos de manera distal, de proximal a distal, la cantidad de bacteria incrementa drásticamente. Si usted sabe que es 10 a la potencia 13, estamos hablando de 10 trillones de bacterias, eso a nivel de recto, y la diversidad, el tipo de bacteria es muy diferente. Entonces, por ende, estas bacterias que tenemos a nivel tracto gastrointestinal son moduladas de acuerdo a cómo comemos, el tipo de comida comemos, cómo comemos. En este estudio que vemos acá, ustedes logran ver que este es un estudio muy interesante que estudió prácticamente la composición de la microbiota en ciertos grupos de población. Y este grupo estudió 41 de esos estudios originales, donde prácticamente comparaban pacientes que tenían Crohn's o colitis ulcerativa, la microbiota de ellos o controles, pacientes que no tenían esto. Y definitivamente no había una consistencia en todos los hallazgos del tipo de bacteria que hay, pero sí definitivamente había una diferencia prácticamente en el tipo de diversidad y de tipo de bacteria inflamatoria y no inflamatoria. Esta es otra diapositiva muy interesante donde podemos ver que aquí tenemos una comparación de lo que es la incidencia mundial de enfermedad inflamatoria intestinal, prácticamente comparado a lo que es la incidencia mundial de parásitos. Y vemos que estas diapositivas prácticamente son contraparte exactas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a otra causa del efecto multifactorial de esta enfermedad, que es el hecho del medio ambiente. Lo que sí sabemos nosotros es que existe un aumento hoy en día de lo que es enfermedades autoinmunes, y sabemos que también existe o se ha puesto en teoría lo que es la hipótesis de higiene, que cuando cambiamos a un estilo de vida más limpio, tenemos menos exposición a microbios. Entonces, por ende, nuestro sistema inmunológico monta una respuesta mucho menos fuerte, pero menos elaborada y débil, y eventualmente cuando hay agentes ofensivos como bacterias en nuestro sistema, prácticamente montan una inflamación crónica a largo plazo. Como ustedes saben, nosotros aquí en Estados Unidos todo el mundo habla que cuando se te cae una galleta o algo en el suelo tienes 5 segundos y te las puedes comer de regreso. Pues yo, como ustedes se dieron cuenta, yo crecí en El Salvador, y si yo encontraba mi galleta del día anterior, yo igual me la comía, ¿no? Entonces, eso en realidad nos lleva al hecho de que en nuestros países latinos, hispanos, en África, en el sureste de Asia, donde el sistema prácticamente es mucho menos, la higiene es mucho menor, hay una exposición más común a microbios a nivel gastrointestinal, y por resultado tendemos a elaborar un sistema inmunológico con más tolerancia, pero también es más robusto en cuanto a reconocer cuándo montar inflamación o no. Debemos de considerar también que hoy vivimos en una era de COVID, donde hoy prácticamente este tipo de situaciones donde van a haber más alcoholes y limpiadores de manos,
para esterilizar áreas, esto va a ocurrir ya en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo definitivamente creo que va a haber un cambio incluso en la incidencia mundial de este tipo de enfermedades eventualmente. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la parte inmunológica del sistema tracto intestinal, porque esto es extremadamente súper interesante. Si usted se da cuenta, a nivel de nuestro tracto gastrointestinal, solo es una capa de epitelio que nos separa prácticamente la población más grande de células inmunológicas que prácticamente en nuestro sistema gastrointestinal, de una cantidad masiva de bacterias. Como usted se dio cuenta, la cantidad de bacterias que tenemos en el cuerpo es exageradamente grande. Entonces, prácticamente nuestro intestino tiene un montón de efectos. Por un lado, de una manera muy eficiente, debe de absorber nutrición, pero por otro lado, debe de aprender a tolerar y, en cierta manera, tolerar antígenos en la dieta, bacteria que es benigna, pero debe también saber cuándo montar una respuesta muy vigorosa a nivel intestinal cuando hay prácticamente un agente ofensivo. Entonces, la manera en cómo funciona nuestro tracto gastrointestinal prácticamente es que pensemos que este es nuestro epitelio. Y usted me sigue aquí el centro, tenemos la célula presentadora de antígenos. Vamos a revisar un poco de inmunología ahorita. Si usted se da cuenta, esta célula presentadora de antígenos tiene la capacidad constante de obtener, cuando entra algo en nuestro tracto gastrointestinal, aquí todavía está fuera de nosotros, y lo puede traer y tiene una relación, esta célula presentadora de antígenos, con una célula T que es virgen, que nunca ha tenido exposición a nada. Y estas dos células, la presentadora de antígeno con la célula T, tiene una comunicación en base a citoquinas. Y dependiendo de qué tipo de citoquinas se presentan entre ellas, esta célula T se especializa, ya sea en una célula T reguladora, que es prácticamente antiinflamatoria, pero por el otro lado puede montar una célula TH1 o TH17, que estas son dos exclusivamente para enfermedad inflamatoria intestinal. Pero por otro lado tenemos también la TH2, que es cuando hay una infección parasitaria. Entonces, esto es solo un ejemplo de cómo funciona el tracto gastrointestinal a nivel inmunológico. Y dependiendo de qué citoquinas se producen, hay un efecto a nivel del intestino, prácticamente, en base a inflamación y respuesta a esos agentes. Cuando hablamos de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, debemos de ver que hay ciertas diferencias. A nivel de enfermedad de Crohn, esto puede ocurrir en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Puede ser discontinuo, o sea, podemos tener el estómago afectado y de ahí el hilio terminal, o podemos tener el ano afectado y de ahí tenemos el esófago. Se puede presentar de esa manera. Generalmente no abarca, no ataca el recto. El hilio muchas veces es involucrado, puede haber enfermedad perianal y puede haber lo que es inflamación transmural o fístula. Por otro lado, la colitis ulcerativa prácticamente se presenta a nivel de colon. Generalmente vemos una tendencia a ver que estos pacientes también tienen gastritis, pero no es una inflamación crónica en el estómago. La inflamación es continua y a veces puede haber un poquito de inflamación a nivel de intestino porque hay una retroinflamación de lo que es el ciego al hilio terminal. No abarca la área perineal también y generalmente a nivel de colitis ulcerativa solo vemos inflamación a nivel de mucosa. Para resumir, entonces, esperamos que el pediatra general pueda tener una sospecha de esta enfermedad, especialmente con nuestros pacientes que vienen con ciertos síntomas de fatiga y pérdida de peso, y especialmente aquellos pacientes que cuando se les toma la línea de crecimiento, la curva de crecimiento, estamos viendo que empiezan a perder peso. Estos pacientes generalmente tienen un problema a nivel de lo que es de síntomas gastrointestinales. Ellos tienen pacientes que presentan con mucha diarrea. Generalmente diarrea con sangre son los que tienen pacientes con colitis ulcerativa. Los pacientes con Crohn, el 50% de ellos pueden o no tener diarrea y la mayoría de ellos no tiene generalmente sangre en las deposiciones. Una característica muy interesante es que esos pacientes vienen con historia que se levantan a medianoche. Es una pregunta crucial. Ellos se levantan a medianoche para defecar. Por el otro lado, además de eso, tienen esa urgencia. Cuando van a algún lugar, a algún restaurante o algún lugar donde tienen que salir, lo primero que ellos andan haciendo es viendo dónde está el baño porque saben que tienen que estar ahí pronto. Tienen también un síntoma que se llama tenesmo.
rectal, que eso prácticamente es cuando después de defecar todavía hay sensación de querer ir al baño y uno se sienta y después trata de hacer y no puede hacer porque eso es causado por mucha inflamación a nivel del recto. Por otro lado, también hay síntomas sistémicos como pérdida de peso, fiebre, como mencionamos, fatiga. Y vamos ahorita a abordar lo que son las manifestaciones extraintestinales, que es importante ver cuáles son, porque la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa no es solamente una enfermedad a nivel de tracto gastrointestinal, es una enfermedad sistémica. Por otro lado, también existe una historia familiar. Generalmente vemos que si hay un papá o una mamá afectada, prácticamente el riesgo de que sus hijos puedan tener esta enfermedad es cerca del 8%. Un hermano o una hermana tiene cerca del 25% de desarrollar esta enfermedad si uno de los hermanos tiene Crohn o colitis ulcerativa. A nivel de manifestación extraintestinal, nos vamos a ir desde la cabeza hasta abajo y prácticamente vamos a ver que estos pacientes pueden tener problemas como uveitis, epigeritis, queratitis. A nivel de la boca hay lo que se llaman úlceras o aftos. Aftos prácticamente significa una úlcera en idioma griego. Estas son placas eritematosas, generalmente tienen un borde mucho más rojo, más eritematoso y un centro más claro. Este es el tipo de úlceras que son bien específicas para especialmente enfermedad de Crohn y generalmente están en áreas donde el paciente no se puede morder, ¿verdad? Entonces generalmente, por ejemplo, este paciente tiene estas úlceras a nivel del borde inferior de la lengua. Los pacientes también pueden tener problemas a nivel de hígado como hepatitis autoinmune, una colangitis esclerosante y se pueden presentar ya sea durante el diagnóstico o eventualmente en cierto momento cuando el proceso inflamatorio no se logra parar. También hay problemas como enfermedad de autoinmune a nivel de páncreas. Entonces, dependiendo del fenotipo, podemos ver que esta inflamación se puede presentar también muy severamente en otros órganos. A nivel de piel, vemos también lo que llamamos eritema nodoso, son como placas muy dolorosas a nivel de las piernas. También hay pioderma gangrenoso, que prácticamente vemos estas pústulas con mucho eritema, generalmente también a nivel de los tobillos o las piernas. Otro problema muy común es el problema de lo que son artritis y artralgias. Y esta es probablemente una de las manifestaciones extraintestinales más comunes. Estos pacientes se presentan, por ejemplo, en las mañanas al levantarse, que tienen bastante rigidez en el cuerpo y no pueden mover mucho las coyunturas, y generalmente necesitan moverse para como, por decir así, nosotros le decimos como que se quitan llave y se liberan las articulaciones. Generalmente, el problema articular más común es a nivel de rodilla o a nivel de las muñecas. Eso es lo más común que vemos. Ya cuando vemos este tipo de inflamación a nivel de falanges distales, generalmente debemos estar sospechando más un problema reumatológico más complejo con uveitis. Otra condición muy común es anemia y es probablemente la manifestación extraintestinal más común que vemos. Estos pacientes, cerca del 70% de enfermedad con Crohn o colitis ulcerativa va a tener un tipo de anemia y generalmente es por pérdida de sangre, es una anemia microcítica. Pero también vemos anemia por enfermedad crónica y muy rara vez hemos visto anemia hemolítica. Hay también manifestaciones a nivel de huesos, pacientes que se presentan con osteopenia, necrosis aséptica y también incluso esta es una causa secundaria al uso crónico de esteroides. Entonces por eso debemos lo más posible no mantener a nuestros pacientes en cursos prolongados de esteroides porque eventualmente llegan a tener este problema. También estos pacientes tienen muchos problemas psiquiátricos y debemos de considerar que muchos de estos pacientes los diagnosticamos en la edad de la adolescencia, donde ellos están prácticamente quieren estar con sus compañeros, están en ese proceso de identidad y obviamente esta enfermedad los limita a muchas cosas. Tendemos a ver mucha depresión, mucha ansiedad y estos pacientes tienen mucho miedo para salir, para estar afuera. Ya hablamos un poco acerca del crecimiento, la falla de crecimiento. Generalmente la falla de crecimiento es secundario a que hay una necesidad más aumentada en estos pacientes. Estos pacientes comen muy poco,
la cantidad calórica es muy mínima porque hay una anorexia en estos pacientes, pero también por otro lado hay pérdidas gastrointestinales, diarrea, vómitos, y esto más lo que son las citoquinas que se mantienen elevadas en estos pacientes y lo que son los esteroides que se han utilizado de manera un poco más crónica, es una combinación perfecta para que ese paciente entre en lo que es falla del crecimiento. Es mucho más común ver falla de crecimiento incluso en pacientes que tienen enfermedad de Crohn, especialmente los que tienen el intestino delgado afectado. Ahora, cuando usted está haciendo este diagnóstico en su consultorio o en la consulta o en el hospital, debe de considerar el diagnóstico diferencial. Hay ciertas condiciones que se presentan con quejas como más crónicas, como lo que es una falla de crecimiento por una endocrinopatía o un síndrome de colon irritable, especialmente si tiene diarrea, intolerancia a la lactosa o una enfermedad celíaca. Un linfoma, por ejemplo, yo he visto por lo menos 3 casos en un transcurso de 10 años de practicar que se presentaron como linfoma, que vinieron a mí más referidos por una preocupación más como diarrea crónica y eventualmente les encontramos una malignidad. Es importante que todos estos pacientes donde estamos sospechando enfermedad inflamatoria intestinal, lo primero que debemos hacer es descartar una enteritis infecciosa o por parásitos. Entonces, un cultivo de heces, un general de heces es lo primero que hacemos y eventualmente después empezamos a hacer el resto de los exámenes. Ahora, otros síntomas que son un poco más agudos, pero pueden, por decir así, sospechar la enfermedad inflamatoria intestinales como una apendicitis, especialmente los que tienen enfermedad de Crohn a nivel de cuadrante inferior derecho, una adenitis mesentérica, esos pacientes que han tenido síntomas virales por semanas y de repente se presentan con un dolor a nivel de cuadrante inferior derecho, fisuras anales, especialmente pacientes que han tenido bastante constipación y sangran, o pacientes que tienen hemorroides. Obviamente, divertículo de Meckel's y pólipos también son pacientes que sangran bastante y inicialmente son mandados a nuestra consulta por sospecha de Crohn's o colitis. La púrpura Hennes-Schönlein es una vasculitis, también un proceso de inflamación. Ahora, cuando usted tiene este paciente, usted tiene que acordarse, es un paciente que tiene síntomas gastrointestinales generalmente crónicos, dolor abdominal, se levanta a medianoche para ir al baño, prácticamente tiene fatiga, tiene bastante, puede ser que tenga ciertos dolores articulares y de repente usted ve que solo tiene que hacerle prácticamente ciertos exámenes de laboratorio para diagnosticarlo inicialmente, o sospecharlo, vamos a decir inicialmente. Un hemograma completo, si este paciente a nivel de hemograma completo tiene anemia, trombocitosis, una elevación de las plaquetas, si le hacemos un perfil químico y tiene la albúmina baja, y por otro lado hacemos marcadores de inflamación con una eritrosedimentación y una proteína C reactiva que generalmente están elevadas. Si usted tiene estas 4 cosas a nivel de sangre, anemia, trombocitosis, hipoalbuminemia y elevación de la eritropoyetina y la proteína C reactiva, perdón, y la eritrosedimentación, prácticamente con esos síntomas crónicos es 85% de chance que este paciente tiene un Crohn's o una colitis ulcerativa. Últimamente hemos entrado en la práctica de obtener un examen que se llama la calprotectina fecal. Y no estoy seguro si ustedes lo tienen en disposición en México, pero es un examen que prácticamente busca lo que es inflamación a nivel de intestino. Si usted tiene una eritrosedimentación elevada y usted tiene una calprotectina fecal elevada, eso es un Crohn's o una colitis ulcerativa. Hasta prácticamente demostrar lo contrario. O sea, quisiera incluso utilizar ese lenguaje porque prácticamente esos pacientes estamos hablando que está corroborando que la inflamación crónica viene específicamente del intestino delgado o del colon. Ahora, una infección bacteriana, claro que puede causar una calprotectina elevada, pero por eso es que es importante hacer los estudios de excremento, un general de heces y un cultivo y también chequear para parásitos, especialmente durante esta evaluación. Cuando estos pacientes son mandados o referidos a gastroenterología, nosotros prácticamente tenemos la tecnología de evaluar por diferentes medios. Utilizamos una combinación de diferentes métodos diagnósticos, una endoscopía que nos permite evaluar de lo que es la parte superior, llegamos hasta lo que es el duodeno,
con una colonoscopía o ileocolonoscopía abarcamos todo el colon hasta el ilio terminal. También tenemos enteroscopías por empuje de balón simple. Tenemos también MRIs, resonancias magnéticas que nos ayudan a evaluar todo lo que es todo el intestino delgado, el yeyuno y el ilio prácticamente. Y esto es con el fin de en realidad abordar al paciente de la manera adecuada. Todo paciente pediátrico debería de tener por lo menos una endoscopía superior, ileocolonoscopía y algún estudio del intestino delgado, ya sea una resonancia o una cápsula, para tener una evaluación completa. Generalmente encontramos lo que son úlceras, bastante inflamación a nivel de la mucosa. Para la enfermedad de Crohn vemos úlceras bien profundas. Podemos saber también que hay lo que se llama como un puente entre la mucosa, que eso es causado por la inflamación crónica. Vemos también úlceras a nivel de la mucosa que parecieran como las úlceras o los aftos que encontramos en la boca. Para la colitis ulcerativa, a diferencia de que es una inflamación un poquito más superficial, pero puede ser muy severa. Pacientes que incluso se presentan con pseudopólipos y prácticamente pueden perder completamente lo que es la anatomía a nivel colónica. Entonces, todas estas astras se desaparecen, la vascularidad desaparece completamente y es muy friable cuando ponemos el endoscopio cerca. Estos pacientes sangran. El método o el gold standard para diagnosticar la enfermedad inflamatoria intestinal es hacer endoscopía y obtener biopsias. Y prácticamente en las biopsias estamos buscando lo que es una distorsión a nivel de las criptas. Buscamos también un infiltrado linfoplasmocítico, buscamos también metaplasia, buscamos también un poquito si hay necrosis. Y también si es una enfermedad de Crohn, podemos encontrar también inflamación transmural, o sea, que pasa la mucosa dependiendo de qué tan profunda hacemos esa biopsia. Podemos encontrar un poco granulomas también. Tenemos hoy también una nueva tecnología en nuestro hospital que se llama endomicroscopía conofocal de láser, que es prácticamente un microscopio que yo puedo pasar por mi canal de endoscopía. O sea, tengo mi endoscopio y por mi canal de trabajo yo puedo pasar ese endomicroscopio y eso me permite prácticamente aumentar la imagen 1000 veces de tamaño. O sea que puedo acercarme y aumentar la imagen y prácticamente en tiempo real puedo evaluar lo que es la arquitectura y la vascularidad de estos pacientes a nivel de la mucosa. Entonces, un ejemplo, este es el equipo que tenemos ahorita en nuestro hospital. Este es el endomicroscopio. Cuando nosotros estamos evaluando, estamos obteniendo en vivo este tipo de estructuras. Por ejemplo, este es a nivel de intestino delgado, las microbiosidades las estamos viendo acá. Ponemos el endomicroscopio y prácticamente emite un láser de una luz azul que prácticamente rebota en el tejido y es captado de regreso en el endomicroscopio y se aumenta 1000 veces de tamaño. Al hacer eso prácticamente en tiempo real, lo que nosotros estamos haciendo es evaluando la microvascularidad. Pacientes que tienen Crohn's o colitis, empezamos a ver una dilatación de la vascularidad. Esas son las vellosidades. Entonces prácticamente estamos comparando esto muy de cerca con histología, prácticamente, pero en tiempo real. En este momento estamos tratando de obtener marcadores reales para hacer un diagnóstico en tiempo actual. El manejo de estos pacientes generalmente es bien complejo y claro que requiere enfocarnos en lo que es inducir y mantener remisión. Y sobre todo, la idea es de prevenir complicaciones y restablecer crecimiento en nuestros pacientes. Muchas veces estos pacientes no solamente vienen con falla de crecimiento, sino que también tienen falla en el desarrollo de sus características sexuales secundarias, por ejemplo. Entonces, la pubertad se para en ese momento. Entonces, debemos de considerar de que si no restablecemos crecimiento en esos pacientes, es incluso posible que estos pacientes nunca alcancen el potencial de altura que ellos podrían llegar a alcanzar. El manejo también se enfoca bastante en mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Cuando diagnosticamos a estos pacientes, nosotros pensamos que los vemos así y prácticamente queremos mejorarlos como la imagen que tiene usted en su cuadrante superior derecho, en la pantalla derecha superior, donde hay prácticamente una remisión endoscópica. Remisión significa que la enfermedad prácticamente se ha atenuado completamente y no hay una manifestación de inflamación hasta cierto punto.
Pero para poder llegar de mucha inflamación a nada de inflamación, debemos de considerar muchas cosas. Y eso es un proceso de inducir remisión y mantener remisión. Y para eso consideramos, cuando estamos haciendo esta evaluación en estos pacientes, dónde hemos encontrado la enfermedad, la severidad. Y también consideramos cuando combinamos tratamientos, qué tipo de efectos o efectos adversos, o también anticipamos si estos pacientes van a mantenerse adheridos al tratamiento. Pero por otro lado, el paciente, yo siento que los pacientes después de muchos años de practicar, no es tanto esto en lo que se enfocan. Ellos quieren pasar de estar en el hospital a tener una vida normal. Entonces, en ese sentido, nosotros como médicos debemos de conciliar esas dos visiones, ¿no? Que por un lado, para obtener una remisión clínica y endoscópica, eso lo va a llevar eventualmente a tener un estilo de vida adecuado. El reto en realidad es saber que tenemos tantos tipos de medicamentos y a quién combinamos con qué, a quién le damos un solo medicamento o doble terapia o triple terapia. Y eso es lo que lo hace un poco más complejo. Ese solo es un dibujo muy rápido de lo que ya les presenté, de lo que es la parte inmunológica a nivel gastrointestinal. Como ustedes saben, aquí les estoy poniendo en este dibujo todos los diferentes medicamentos que estamos utilizando en este momento. La mayoría son anticuerpos monoclonales que bloquean el proceso inflamatorio a diferentes etapas de la cascada inflamatoria. Pero la dificultad que tenemos ahorita es que no tenemos una manera adecuada de poder elegir qué paciente va a responder a qué tratamiento. Y muchas veces nos vemos iniciados a empezar con un infliximab, por ejemplo, o un adalimumab, y a veces eso no necesariamente es la mejor opción para el paciente. Y ya sabemos que cualquier paciente que empecemos con estos medicamentos de anticuerpos monoclonales, al final del primer año, 50% de ellos van a perder efecto. En otras palabras, vamos a tener que buscar un segundo medicamento. Entonces, esto nos lleva a considerar varias cosas, que la manera en cómo vamos a manejar a estos pacientes no es de la manera tradicional. No es que empezamos con tratamientos menos invasivos y eventualmente avanzamos, pero debemos de considerar de que la inflamación de estos pacientes generalmente debemos de tratar de controlarlo en el primer año de inflamación. En otras palabras, es en el primer año de enfermedad donde la inflamación va a ser más severa, donde van a ellos a presentar más efectos adversos. Si podemos controlar el proceso inflamatorio de entrada, el paciente tiene muchas más probabilidades de mantenerse en remisión. Entonces, muchas veces lo que ocurre con estos pacientes que cuando vienen a nosotros es como un rompecabezas que no está hecho. Tenemos muchas piezas y nuestra obligación es prácticamente venir y poner todas las cosas juntas. Hasta cierto punto, si podemos conocer cierta parte de la microbiota del paciente, las características clínicas, qué encuentros endoscópicos, histológicos o de imagen tenemos con el paciente. Otro asunto muy crucial, estamos entrando en la era donde estamos analizando la parte serológica y genética de estos pacientes. En otras palabras, conocemos en cierta manera si hay alguna predisposición a nivel de genes que afectan el sistema autoinmune del paciente. Y con eso tratamos de tener un panorama mejor y eventualmente nos lleva a dar un tratamiento adecuado a estos pacientes. Este es un estudio muy interesante que habla acerca de lo que es una estratificación de los pacientes con enfermedad de Crohn. Se evaluaron prácticamente 1,200 pacientes con Crohn. Todos los que tenían enfermedad severa se les revisó parte genética, bacterias, microbiota, biopsias, serología, historia familiar, y prácticamente se encontró que cierta combinación de anticuerpos serológicos en pacientes y mutaciones genéticas que podíamos buscar en estos pacientes, si tenían esos hallazgos, es posible que estos pacientes no solo no respondan a medicamentos, sino que son los pacientes que nos van a presentar con estrecheces a nivel de intestino delgado o fístulas, por ejemplo. Entonces, por ende, eso nos lleva a considerar de que para manejar estos pacientes que tienen estas características no podemos ser muy pasivos para manejarlos. De lo contrario, debemos de presentarnos con un plan muy más agresivo. Eso es un ejemplo de un estudio serológico genético donde vemos que si hay pacientes que, por ejemplo, tienen un anti-CIVER o por ejemplo, o un ASCA positivo, un ANCA, van a presentar ciertos patrones en lo que es el comportamiento de la enfermedad a largo plazo.
Y ciertos patrones de estos nos dicen si hay una predominancia más grande a estrecheces intestinales o una predominancia más alta a lo que es una fístula, o incluso si hay una manera de predecir que este paciente me va a fallar infliximab en cierto tiempo. Entonces, cuando ya estamos entrando a una era donde estamos evaluando no solamente una endoscopía y los síntomas clínicos, sino que estamos evaluando perfiles de los pacientes y estamos tratando de obtener lo que decimos un fenotipo, entender el fenotipo específico del paciente donde prácticamente podemos ofrecer un tratamiento más específico. También tenemos ya ciertos marcadores de predicción donde podemos poner edad del paciente, qué inflamación, qué tipo de presentación tiene, qué tipo de anticuerpos serológicos tiene. Y esto nos puede predecir en tantos años cuál es el riesgo de estos pacientes de presentarse con una estrechez. Y eventualmente, si tiene una estrechez, va a necesitar cirugía. Y si tiene cirugía, eventualmente requiere cirugía cada cierto tiempo. Entonces, esto es algo muy animante en el sentido de que hoy en día ya podemos evaluar pacientes y podemos conocer más a trasfondo la parte intrínseca del proceso inflamatorio muy dirigido al paciente único y no visto como una enfermedad. Otro estudio muy interesante es el HLA-DQA1. Esto es un estudio nuevo, ya salió un marcador especial que prácticamente busca, si es positivo, me dice que el paciente no va a responder a infliximab o a adalimumab. Entonces, por ende, estos pacientes que siempre hemos pensado, Crohn's o colitis ulcerativa moderada, severa, que es una indicación utilizar este medicamento de primera línea, con este tipo de situación y de examen, me está diciendo a mí, no utilizar esto y mejor irme a uno de segunda línea porque hay mucha probabilidad de que ellos pierdan efectividad o un bloqueo del sistema inmune propio a bloquear el medicamento en estos pacientes. Entonces, estamos entrando en la era de estratificación de la enfermedad. Cuando vemos a estos pacientes, conocemos lo que es la severidad de la inflamación, la presencia de fístulas o estrecheces, si se presentan en una edad muy temprana, si hay falla de crecimiento, si el intestino delgado está afectado, si hay enfermedad perianal. Cuando tenemos todas estas combinaciones, esto nos lleva a pensar, a tener una manera más agresiva y empezar en realidad con biológicos y no tanto con mesalamina o inmunomoduladores. Creo que por motivos de tiempo me voy a quedar acá. Les voy a presentar prácticamente aquí rápido solo lo que es los últimos biológicos que estamos usando y qué es lo que están haciendo con los biológicos. Estamos utilizando prácticamente bloqueadores de factor de necrosis tumoral alfa, como infliximab, que salió al mercado en el 98 con indicación para pediatría, enfermedad inflamatoria intestinal. Esto bloquea prácticamente el TNF, que es el resultado final de la cascada inflamatoria. También hoy tenemos otros medicamentos como el vedolizumab, que es una alfa 4 beta 7, es un bloqueador de la integrina alfa 4 beta 7, y lo que hace este medicamento es que previene la migración de las células inflamatorias hacia el intestino. Más utilizado para enfermedad como moderada severa colitis ulcerativa. Otros medicamentos también como la interleuquina 12, 23, prácticamente el ustekinumab bloquea estas interleuquinas 12 y 23 y por ende al bloquear la interleuquina 12 y 23 previene que esa célula T se transforme a una célula T17, por ejemplo, que es crucial para especializarse para inflamación crónica en el intestino delgado. También tenemos otro medicamento que se llama mirikizumab, que específicamente solo bloquea la interleuquina 23. Está el tofacitinib, que es un JAK, un inhibidor JAK que prácticamente bloquea la comunicación a nivel de las células inmunes, a nivel de la parte celular, nuclear en estas células. Vamos a saltarnos esto, pero quiero hablarles de otra opción de tratamiento muy rápido, que es lo que, para entender lo que es la microbiota bacteriana. Nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, prácticamente comparados a los pacientes que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal, vemos aquí que un paciente saludable, la bacteria a nivel de intestino es muy diversa, pero poca inflamación. Estos pacientes que tienen Crohn's y colitis ulcerativa tienen diversidad mínima
pero un tipo de bacteria más inflamatoria. Hay un tipo de tratamiento que es terapia enteral, donde damos una fórmula específica y traemos estos pacientes de mucha inflamación a menos inflamación, pero no podemos llevarlo a una diversidad bacteriana porque esto ocurre solo con comer diferentes alimentos a diario. Entonces, hemos propuesto también el utilizar lo que es dieta y ciertas terapias como fórmulas para hacer que el intestino, el sistema inmunológico vea que es la misma alimentación que entra todo el tiempo. Por lo tanto, la célula presentadora de antígeno se acostumbra a ver las mismas sustancias todo el tiempo, los mismos alimentos todo el tiempo y cesa el proceso inflamatorio. Y eso es lo que hace la terapia enteral nutricional. En estos pacientes les damos un tipo de fórmula para cubrir 75% de las calorías prácticamente. A muchos pacientes les hemos enseñado cómo ponerse ese tubo de alimentación. Prácticamente en la noche se lo colocan en la nariz y prácticamente va al estómago y se duermen, se conectan a una bomba y pasan la fórmula. 75% de las calorías son pasadas durante la noche. En la mañana estos pacientes se la quitan y se van a la escuela y se les permite comer un alimento al día, por ejemplo, una cena o el almuerzo si ellos desean. Diseñamos la dieta para ellos. Estos pacientes, yo les he enseñado a utilizar esta sonda. Yo sentí que en cierto momento era bueno aprender a hacerlo para poder vender la idea y eventualmente mis pacientes han tenido, especialmente aquellos que han perdido respuesta a 4 biológicos ya o están fallando inmunomoduladores y biológicos, están perdiendo peso, no están creciendo. Entonces empezamos a utilizar este tipo de terapia y prácticamente tiene mismos resultados. Puedes uno obtener una remisión endoscópica increíble con este tratamiento y mis pacientes les están enseñando, pacientes más pequeños, así que hemos tenido muy buen resultado con esto. Este simplemente es un algoritmo muy rápido para enseñarles que pacientes que tienen estas enfermedades o síntomas crónicos, un examen físico adecuado cuando se sospecha la enfermedad inflamatoria intestinal, obtener exámenes, hemograma, una química, una proteína C reactiva y una eritrosedimentación. Y si usted puede obtener una calprotectina fecal, tiene que asegurarse que no tenga una infección. Y si usted encuentra anemia, trombocitosis, elevación de los factores de inflamación, hipoalbuminemia o una calprotectina elevada, en la situación que no hay infección, una enteritis bacteriana, yo le puedo asegurar que ese es un 80-90%. Usted tiene ahí una enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. Mande ese paciente a gastroenterología y ese paciente se le hará una endoscopía y ahí vamos a tratar a este paciente. Para darle solo una demostración de lo que estamos haciendo en nuestro hospital, utilizamos la conofocal, la endomicroscopía conofocal para comparar histología con imágenes en vivo. Estos son todos pacientes míos que les hemos hecho imágenes en vivo. Usted puede comparar que podemos casi replicar esa imagen. Podemos ver las criptas. Estos son pacientes, estos 3 primeros en la esquina izquierda de su pantalla. Usted puede ver estos 3 imágenes son prácticamente pacientes normales. En la esquina izquierda inferior, aquí ve una vellosidad con una úlcera, donde la fluoresceína se le está escapando al paciente de la vellosidad. También vemos también daños en la arquitectura a nivel de las criptas que podemos comparar con histología. Un aumento de la celularidad, aquí en esta foto que estoy enseñando, se puede comparar aquí también en la endomicroscopía conofocal. También vemos también lo que es un incremento en la microvascularidad y generalmente lo que nosotros estamos esperando es que eventualmente podamos tener una manera de utilizar este tratamiento, este tipo de método diagnóstico para poder in vivo poder aplicar medicamentos y ver respuesta a nivel del tejido inflamado, qué anticuerpo monoclonal pudiera responder a qué qué paciente pudiera responder a qué anticuerpo monoclonal y eventualmente venir con no solamente con un diagnóstico en el momento, pero también venir con un perfil de tratamiento muy, muy específico para el paciente, obviamente conociendo la parte serológica y genética y todo lo que les he presentado ya. Tenemos un centro de excelencia y tenemos un grupo de doctores, dietistas, terapistas clínicos, trabajadores sociales que trabajan con nosotros, coordinadores de investigación, enfermeras que solo se enfocan a manejar los biológicos de nuestros pacientes y enfermeras que se enfocan al cuidado de estos pacientes. Yo creo que con esto quiero abrir esto para algunas preguntas.
Me disculpo mucho por la falta de señal y la pérdida de la recepción, pero si tienen alguna pregunta, estaría muy contento en tratar de contestarlas. Muy bien, doctor Clifton Wang, pues ha sido una plática muy interesante. Seguramente vamos a ver qué preguntas tenemos de la audiencia. Muy bien. La primera pregunta que tenemos aquí es, un paciente, pregunta el doctor Javier González, un paciente que se diagnostica en edad temprana, ¿tendrá un mal pronóstico o depende más del manejo? Yo creo que lo crucial ahí es, por un lado, estratificar al paciente. Cuando vemos edad temprana, entiendo yo que estamos hablando menos de 12 o 10 años de edad. Entonces yo tengo que considerar, número uno, cuánto el intestino está afectado, si tiene falla de crecimiento, qué tipo de serología o genética tiene. Eh, y prácticamente con ciertas características, sabemos también que por ser de edad temprana, lo ideal, si tiene enfermedad moderada, severa, debería de tratar de iniciar un biológico. Eso es lo ideal, porque muchas veces el mal manejo en realidad ocurre al no ser tan agresivo con el tratamiento y muchas veces este tipo de tratamientos también, por ser inmunosupresores, el médico tiende a tener un poquito más de temor de ser muy agresivo, pero a la larga estos pacientes presentan más Brenda y Mónica complicaciones si se no desconectaron atenuamos la inflamación del Zoom. prácticamente, idealmente en el primer año de diagnóstico. Entonces sí. El doctor Javier González agradece, dice que es una excelente presentación, doctor. El doctor Hugo Castro pregunta, ¿el uso de pre y probióticos en estos pacientes para reforzar su micro? Poder restablecer la microbiota bacteriana en estos pacientes es bien difícil, porque por un lado, usted necesita tener bacterias vivas y mantener esa cadena de frío y prácticamente hace ese tipo de bacteria extremadamente difícil de obtener. Pero por el otro lado es, idealmente deberíamos de saber o poder conocer dónde está el déficit bacteriano en estos pacientes. Y no tenemos un estándar, porque lo que es la microflora normal, por ejemplo en México, en un paciente que no tiene la condición, es diferente a la microflora del paciente que está en Centroamérica o en Estados Unidos o en Francia. Entonces, ¿qué vamos a reponer? ¿Y cómo lo reponemos? Esa es la pregunta. Entonces, muchas veces tenemos pacientes que en realidad gastan una fortuna en tratar de restablecer la microbiota y no hay mucho cambio. Yo como práctica no es algo que generalmente recomiendo. Si el paciente lo quiere tratar, no generalmente me voy a poner, pero también no les dejo saber que no necesariamente, que esto no lo va a curar, no va a curar al paciente. Muy bien. El doctor Carlos Méndez pregunta, ¿cuáles son los valores cuantitativos de la elevación de la calprotectina que nos haga sospechar una enfermedad inflamatoria intestinal? Sí, muy buena pregunta, porque esto también depende del laboratorio. Pero cuando yo veo un Crohn's o una colitis ulcerativa, los pacientes vienen con valores cerca de 1000. Eso se lo estoy diciendo con consistencia. Dependiendo del laboratorio que usted escoja, Quest, LabCorp, Mayo, no sé cuáles ustedes tienen allá, pero ellos dicen que generalmente con una elevación arriba de 250 a 300, ¿ok? Debería de sospecharla. Ahora, el valor normal idealmente es abajo de 50 es intermedio, abajo de 20 es normal, solo para que tengan una idea, aquí en Estados Unidos para nosotros. Otra pregunta muy interesante de la doctora Virginia Alcántara. ¿Cuál sería la principal diferencia clínica entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa crónica? Eso es muy buena pregunta, porque en niños usted puede tener una colitis solo de Crohn's. En otras palabras, usted puede tener la presentación de un paciente que pareciera colitis ulcerativa, pero en realidad termina siendo Crohn's. Generalmente, lo que yo he visto en nuestros países latinoamericanos, porque he sido consultante en diferentes lados, ustedes generalmente van a ver más colitis ulcerativa.
generalmente son pacientes que tienen sangramiento, o sea, tienen diarrea con sangre y generalmente inicialmente no tienen tanta falla de crecimiento. Eso es crucial verlo. Ahora, cuando usted ve la enfermedad de Crohn's, estos pacientes se les va a presentar más con hipoalbuminemia. Generalmente van a tener anemia también. Y los exámenes en general son bien parecidos. Ahora, lo importante para ustedes es que no es tanto que cuál es o cuál es, si en realidad la sospecha hizo los exámenes y está en esa condición de que el paciente la puede tener, ya es nuestra obligación evaluar y ver qué tipo de enfermedad es, si es Crohn's o colitis ulcerativa. Pero no importa mucho en realidad qué es, porque cuando son muy pequeños los niños pueden tener esa colitis intermedia que se presentan con síntomas de los dos lados y no vas a ver hasta que le dé seguimiento al paciente. Muy bien. La doctora Mayra García pregunta, ¿qué porcentaje de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal responden a la mesalazina? Ok, muy buena pregunta. Yo solo la uso cuando tengo colitis ulcerativa leve. Es la única vez que la uso. Y esos pacientes generalmente 50 a 60% de las veces responden. ¿Okay? Ahora, que si la puedo usar para un Crohn's colitis, una colitis por Crohn's, o la puedo usar para una colitis ulcerativa moderada severa que también lo puse en un biológico, sí lo puedo hacer. Pero la mayoría de las veces tiendo eventualmente a quitar este medicamento. No tiene mucha utilidad para enfermedad moderada severa. Y si quiero utilizarla para enfermedad de Crohn's, que la mayoría de los estudios no han dado muy buenos resultados, pero se puede utilizar, es una combinación como la que le llamamos una mesalamina de pentasa, que tiene una cápsula especial que tiende a abrirse a nivel de hilio terminal, y ahí tiene un efecto antiinflamatorio. Muy bien. El doctor Carlos Ollervides pregunta, ¿qué opina del trasplante fecal? ¿Cuándo está indicado? Ok, esa es otra buena pregunta. El trasplante fecal, prácticamente la utilidad para enfermedad de colitis ulcerativa, especialmente pacientes que tienen bastante infección por la toxina, por la bacteria C. difficile. ¿Okay? Ahí es donde más la hemos utilizado. Pero en realidad, lo que es el trasplante fecal es que usted tiene material fecal de un donador, ¿no? Que tiene que ser tamizado, evaluado, y después eso se administra de diferentes maneras. La manera más común que hacemos nosotros es una colonoscopía, nos vamos hasta hilio terminal, salimos en ciego y empezamos a hacer como un spray, y ponemos un spray en todo el colon hasta salir. El problema es que en pediatría, estos estudios han demostrado que estos pacientes van a requerir de múltiples trasplantes fecales para poder mantenerlos en remisión, y eso no es en realidad algo accesible. En los estudios en los adultos ha habido una combinación de resultados positivos y intermedios, pero más que todo la usamos nosotros solamente cuando tenemos más colitis ulcerativa y enfermedad C. difficile concomitante. Muy bien, pues hay bastantes comentarios muy buenos, doctor, de mucho agradecimiento y de que ha sido una plática excelente y muy interesante. Le están enviando saludos desde diferentes partes de la República, de la ciudad de León, Guanajuato, de Querétaro, de Villahermosa, de Lagos de Moreno, de Chihuahua, en fin, doctor, pues ha sido una plática bastante interesante, nos ha dejado mucho conocimiento muy bueno, hay cosas muy nuevas también y muy complejas como es el uso de los anticuerpos monoclonales. Pues doctor, a nombre del Colegio de Pediatría y a nombre mío también, queremos agradecerle su presentación y tenemos un reconocimiento que le haremos llegar hasta su ciudad en Fort Worth, Texas, un reconocimiento de participación como profesor y colaborador del programa de educación médica continua del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Le agradecemos mucho, doctor, y que tenga usted muy buenas noches.
Y a la audiencia, pues les agradecemos mucho que hayan estado conectados y hayan estado siguiendo esta transmisión. Estuvo un poquitito accidentada, esperemos que tengan comprensión y agradecemos la paciencia que tuvieron para estas situaciones. Y les recordamos que el próximo jueves tendremos nuestra sesión ordinaria del Colegio de Pediatría. Les haremos llegar la invitación en breve y aquí nos veremos la próxima semana. Muchas gracias y muy buenas noches y por favor no se desconecten, tenemos una presentación para ustedes. Muchas gracias.